tal renombre como es nuestro siguiente invitado. Sus historias han sido base para llevar los cómics más allá de las viñetas, para crear eventos realmente trascendentales. Y pues yo creo que debemos recibir con un merecido aplauso al señor Gerry Conway. Welcome. Y precisamente para hablar de todas esas historias tenemos a nuestros amigos Paco Espinosa y Alberto Calvo, que se van a encargar de desmenuzar estas historias. Bienvenidos y adelante. Muy buenas tardes, La Mole. El día de hoy estamos aquí para platicar con el maestro Gerry Conway, quien empezó a escribir cómics de forma profesional a los 16 años y a los 19 se convirtió en guionista de The Amazing Spider-Man, siguiendo la larguísima etapa de Stan Lee, y que lo escribió por poco más de 3 años, presentando personajes como Punisher, la muerte de Gwen Stacy, que son momentos importantísimos para el personaje. También pasó por la competencia, que es la editorial de DC Comics, donde trabajó en historias para Batman, Superman, y uno de las temporadas más largas en Justice League. Y bueno, empezamos sin más preámbulos una charla con el maestro Gerry Conway. Empezó su carrera muy joven escribiendo cómics. ¿Cuándo decidió que eso era lo que quería hacer y cómo consiguió su primer trabajo? Well, I started reading comics when I was about 8 years old. Is this on? It is on. Okay. I started reading comics when I was around 8 years old, and became a big fan, particularly a fan of Marvel comics. And when I was around 13 years old, I found out that there was this other young writer named Jim Shooter, who was selling stories to Legion of Superheroes. And I figured if he could do it, I could do it. So I discovered that DC Comics had a tour every week during the summer, and I started going on that tour and started approaching editors when I was, I guess, 14, 15 years old, and eventually convinced them to let me write for them. Él dice que él empezó a escribir cómics a los 10 años de edad. Cuando él tenía unos 13 se enteró de que había otro escritor muy joven, Jim Shooter, que estaba vendiendo historias para la Legión de Superhéroes. Y él pensó, si él puede hacerlo, yo también. Entonces, en aquel entonces DC Comics hacía un tour en varios eventos y él empezó a ir a los eventos que eran parte de este tour, a hablar con los editores para tratar de mostrarles su trabajo, hasta que eventualmente alguien le dio trabajo. Justamente en esos primeros años trabajó en varias historias cortas en las viejas antologías de Marvel y creó varios personajes, sobre todo en las antologías de horror. ¿Cómo fue para usted esa etapa de la primera etapa de su carrera? Well, I started, the first stories that I sold were to DC Comics. That'll make it easier. Okay. All right, that better? Is it better? Okay. The first stories that I sold were to DC Comics, and this was the advantage, that they were short stories, so there was less risk that the editors had to take on hiring new talent, because they weren't basically putting at risk the entire book, so it was short stories. I liked doing them quite a bit because I was a fan of the kind of twist-ending stories that you would see on TV shows like Twilight Zone or in stories by O. Henry or the old EC comics. So it was an opportunity, because they were short, for me to break in. Dice que el atractivo de estas historias cortas es justamente que eran historias de bajo riesgo. Era algo que un editor se podía atrever a contratar a talento nuevo,
porque no era una historia que si salía mal podía poner en riesgo una revista completa, eran historias que realmente no cambiaban nada si no funcionaba bien y eran ideales para borrar nuevo talento. Y para él también fue la oportunidad de aprender a escribir mientras lo hacía, y lo que trataba de hacer era emular el tipo de ficción corta que se veía por ejemplo en series de televisión como Dimensión Desconocida o la narrativa de O. Henry o esta clase de historias con un giro al final. Unos años después de esas primeras historias cortas, usted sustituye a Stan Lee en Amazing Spider-Man, que en ese momento era el título de Marvel. ¿Cómo fue para usted esa etapa? Y un poco entrando a algo en específico, la muerte de Gwen Stacy. ¿Por qué matar a Gwen Stacy? Well, I had, by the time that I was writing Spider-Man, I had been writing professionally for about 4 years. So I wasn't a new writer per se. I had been writing for Marvel for about 1.5 to 2 years at that point. I'd started writing on some of their smaller character books like Kazar and The Inhumans, and then went on to write for Daredevil and Iron Man and Submariner. And the way that Marvel was set up at that time, there were only a handful of writers working at the company. There was Stan Lee, Roy Thomas, Gary Friedrich, and myself. And I replaced Gary Friedrich as the third person after Roy Thomas. Roy didn't want to write Stan's books, and when Stan left his books to become publisher and to work at that level, I was the next in line. I happened to be pretty arrogant, so I didn't see that was going to be a problem for me to write the book. And I did have the support of John Romita, who was my leader on that title and was the person who guided the book for the first 6 or 7 months that I worked on it. Dice que él realmente no era un escritor nuevo porque ya para ese entonces tenía unos 4 años escribiendo de manera profesional, ya tenía un par de años trabajando para Marvel, y algo importante de esa época es que Marvel no tenía muchos escritores de fijo. Realmente nada más había 3 escritores que estaban trabajando de lleno en la compañía, que eran Stan Lee, Roy Thomas y Gary Friedrich. Entonces, originalmente él empezó a tomar algunos títulos que dejaba Gary Friedrich, no por cualquier otra razón, sino porque él era el siguiente en la línea, él era el 4º escritor en la compañía, entonces era el que seguía. Y cuando Stan empezó a dejar algunos títulos, Roy Thomas no los quería hacer. Entonces, la razón por la que le eligieron a él para que escribiera Spider-Man, pues fue porque él era el siguiente en la lista, no por otra razón. And why Gwen Stacy? ¿Cómo llegamos al punto en el que deciden, y me imagino que fue una decisión editorial de varias personas, de matar a un personaje tan importante? Yes. John Romita was a really good storyteller, and he felt that the book had become kind of stale in terms of the consequences of the stories that had been told. He believed that in order to keep the book interesting, you wanted to occasionally do a dramatic storyline that changed the status quo. And in particular, killing off a supporting character would do that. His choice for who he wanted to have us kill off was Aunt May. I, on the other hand, thought Aunt May was still useful to the book for story reasons. And I'd always felt that Mary Jane Watson was the more appropriate and interesting character for Peter to be involved with. So I pitched the idea of killing off Gwen Stacy, and everyone was on board with that. We had no problems in-house with that choice. It was only after the book came out and readers responded that Stan decided that he'd been out of the country when we made that choice. Bueno, él dice que John Romita era el que llevaba realmente las riendas creativas del libro, el narrador visual. Él tenía muchas ideas de cómo debían estructurarse las historias,
y él creía que una forma de hacer que el título se mantuviera interesante era hacer pequeños cambios, y una forma de tener estos cambios pequeños que pudieran dar un peso a la historia era matar personajes de reparto, de los secundarios. Originalmente se tenía la idea de matar a la tía May, pero él consideraba que la tía May todavía era muy útil para muchas de las historias. Empezaron a buscar otras alternativas y en ese momento él pensó que a nivel historia era mucho más interesante tener a Gwen Stacy en el título, a Mary Jane Watson en el título que a Gwen Stacy. Entonces él ofreció la idea, ¿por qué no matamos a Gwen? Todo el mundo dijo que sí, todo el mundo estuvo de acuerdo, lo hicimos, no hubo ningún problema dentro de la editorial, nadie se opuso, hasta que el título salió. Entonces vino el escándalo y la gente que nos criticó por haber tomado la decisión, y curiosamente Stan Lee decidió que él no iba a estar en el país cuando eso sucediera. El mismo título presenta al personaje de Punisher. ¿En algún momento creyó que un personaje que aparecía en este título para un solo número se iba a volver tan importante para todos? No, it never occurred to me. But at the time the Punisher was created, I was developing a storyline introducing a new manipulator behind the scenes called the Jackal. And one of the ways that I wanted to introduce him was to have a henchman that would be manipulated by him into attacking Spider-Man, which would show that villain was, clever and manipulative. So my initial thought was just a vigilante-type character who would be easily played by the Jackal. As in the development of it, as we saw John Romita's costume design, we realized this could be a potentially really cool character. And in the course of writing the script, I found that the character came alive for me. I didn't think that it would ever turn into anything bigger than a comic book character because, honestly, at that time, comics were not selling as well as they had been, and we thought the business maybe had 5 or 6 years left in it. So none of us were thinking that any of this would amount to anything. Bueno, dice que él originalmente nunca le pasó por la cabeza que fuera a pasar algo más con el personaje, no lo veo como algo que fuera a tener alguna importancia, pero en esa época estaba presentando un personaje que era un manipulador, alguien que trabajaba desde detrás de las cosas, y le pareció que una forma interesante de presentar a este nuevo personaje era tenerlo contratar a otros villanos para que hicieran el trabajo por él, porque el que tuvieras al villano pero no fuera quien apareciera hacía que pareciera un personaje más inteligente en su forma de obrar. Entonces uno de estos personajes que él utiliza, que contrata para que ataquen a Spider-Man, fue The Punisher, pero él no le daba mayor importancia, y fue hasta que lo estaba escribiendo que realmente empezó a darse cuenta de que el personaje cobraba vida y podía sacar algo más interesante, sobre todo después de ver el diseño que hizo John Romita para él. Y respecto al peso que ha tenido en años recientes, dice que él, como los cómics no era algo que vendiera mucho, ellos nunca pensaron que fuera a tener un impacto más allá de eso, porque no creían que fuera a durar más de 5 o 6 años. Entonces fue algo que los ha tomado por sorpresa la forma en que creció. ¿Ha visto las películas, la serie de televisión de Punisher? ¿Qué opina acerca de ellas? Well, I haven't seen any of the movies because until recently I wasn't really participating with Marvel, on that material, and wasn't being acknowledged. But I really, really enjoyed the Netflix take on the character in the second season of Daredevil, and in his own show. I've met John Barenthal and like him as a person, and I think he's terrific as an actor. And I think it's fascinating how the character over the years has become a reflection of different trends and interests and crises in society. Y dice que él no vio ninguna de las películas porque no tenía una relación de trabajo en ese entonces con Marvel, y como no tenía una clase de reconocimiento, pues no tenía el menor interés en participar en ellas, pero sí ha visto lo que se ha hecho en Netflix con él. Le gusta mucho lo que se hizo con él desde la segunda temporada de Daredevil y la propia serie de Punisher. Ha tenido oportunidad de conocer a John Bernthal, el actor que interpreta a Frank Castle,
y le interesa sobre todo la forma en la que el personaje se ha adaptado a algunas tendencias o temas que se ponen de moda con ciertas clases de locura que hacen que el personaje se mantenga vigente. Después de esto regresa a DC Comics y empieza una de las etapas más largas como escritor en Justice League. ¿Cómo fue participar en este título durante tanto tiempo? I went back. DC Comics and Marvel Comics were both companies that I was hugely fond of as a reader. And at each company, I had a handful of characters or books that I would have killed to write for. And Justice League was always at the top of the list for me for at either company. So the opportunity to write for that book and continue writing it for almost 10 years was terrific. I had a great time working with Dick Dillon, who was a tremendous artist on that series. And I was really happy that I had the opportunity to do the 200th issue for the book, where we brought in different iconic artists to do different chapters of the book. Working at DC was a lot of fun. I mean, it was hard work too, because I was writing far too much material to give all of it my full attention. But on the books where I was committed and involved, I had a great time. Él siempre había querido regresar a trabajar en DC. Había muchos planes que le llamaban mucho la atención. Como escritor había cosas que le interesaba hacer con algunos de ellos, y él dice que hay títulos que para algunos escritores son cosas tan relevantes, que son cosas que tal vez matarían por poder escribirlas, y para él uno de estos casos era justamente Justice League. Entonces era algo que él le gustaba mucho, la posibilidad de trabajar con estos personajes. Pudo escribirlos durante cerca de 10 años, lo que es algo que a la fecha le causa mucho orgullo, y se siente muy contento de lo que hizo con Dick Dillon, que era su artista en ese entonces, que él considera que es alguien muy bueno en su trabajo, y que uno de los puntos altos para él fue haber podido trabajar en el número 200, donde tuvieron a muchos artistas estelares trabajando con las telas de los personajes. Entonces trabajar con DC era algo muy divertido, porque tenía muchos personajes, lo podían hacer cosas que a él le gustaban, y también era un trabajo muy difícil, porque justamente tenía que hacerlo con su mejor esfuerzo. Entonces no era un trabajo sencillo, pero es algo que disfrutó bastante. Como escritor, habiendo trabajado en las dos compañías, ¿cuál prefiere más? ¿El estilo Marvel de hacer una historia o full script? It depends on the artist, because some artists are really good storytellers who can collaborate with you as in that creative process, and other artists need more direction, or at least I feel like they need more direction. They may feel otherwise. I like both formats. I think the Marvel format works very well when you are working with an artist who is as much of a storyteller as you are. Dice que el estilo de trabajo depende mucho del artista. Si es un artista con el que se sienta cómodo, siente que puede contar la historia, se siente muy bien trabajando en el formato Marvel de no tener un guión tan detallado. Pero si es un artista que él cree que requiere mayor dirección, que a lo mejor se da el caso de que el artista considere que no es así, si él considera que sí tiene que tener una mayor dirección de lo que quiere que se cuente, pues sí prefiere escribir guiones completos. Pero él se siente cómodo con ambos formatos, dependiendo del artista con el que esté trabajando, y si se trata de alguien en el que confíe en sus habilidades narrativas, generalmente prefiere el Marvel Way, pero no tiene una preferencia básica. Y habiendo trabajado tanto para Marvel como para DC, era la decisión obvia para el primer crossover de la compañía, para escribir el primer crossover de la compañía, que fue precisamente El Hombre Araña y Superman. ¿Cómo fue esa experiencia? That was an awesome experience. It was a fanboy's dream come true for me. I was very fortunate. I had just left Marvel and gone over to DC right at the moment when this deal was being negotiated between the two companies by Stan Lee's agent, who was also the agent for
the authors Woodward and Bernstein, who wrote All the President's Men. So he had a lot of credibility, and he managed to make this deal. And because of the nature of the deal, DC got to pick the writer, and Marvel got to pick the artist. And DC, being run by Carmine Infantino at that time, he was very competitive, and he wanted to poke Marvel in the eye, since he had just gotten me as his new writer. So he asked me to do it. And my recommendation was to get Ross Andru, who had drawn both Superman and Spider-Man. And we basically did the book ourselves without any real oversight by the rest of the company or either company. We were kind of bastard children for both companies. And that worked out well, I thought. Dice que para cuando se vive esto hay que entender un poquito cómo se dio la negociación para que puedan trabajar juntos. El trato para que se diera esta colaboración de estas compañías lo manejó el agente de Stan Lee, quien en aquel entonces trabajaba también como representante de novelistas del libro de Todos los hombres del presidente, de que es una película. Él era el representante de ellos, entonces eran con credibilidad y fue quien pudo lograr que se cerrara el trato para hacer este crossover. En aquel entonces el trato que se hizo fue que DC iba a escoger quién escribiría el título, mientras que Marvel iba a escoger quién sería el dibujante. En ese entonces justamente acababa de regresar a la DC y Carmine Infantino, quien era el editor en jefe de DC en aquella época, quería restregárselo en la cara a Marvel. Entonces le pidió a él que lo hiciera, como te quité al escritor y ahora yo lo voy a poner para que lo haga. Y por sugerencia suya, él les recomendó en Marvel que Ross Andru fuera quien dibujara la historia, porque él había trabajado ya en cómics tanto de Spider-Man como de Superman, entonces le parecía que era la decisión más interesante para hacerlo. También menciona que no hubo ninguna clase de supervisión de ninguna de las dos compañías para ellos, así de que pudieron trabajar con completa libertad para contar la historia que ellos querían, que fue como si fueran los hijos bastardos de las dos compañías porque nadie les hacía caso, pero que se divirtieron bastante y creen que el resultado fue bueno. Y más o menos en esa época, Justice League con los Avengers, y usted estaba involucrado para escribir ese título, que lamentablemente por diferencias de las compañías no pasó. ¿Se decepcionó? ¿Cómo fue esa experiencia y de empezar ese proyecto y que nunca saliera? That book was a victim of a political battle between Marvel and DC. Marvel was on a sales upswing at that time, and the editor-in-chief, Jim Shooter, was very felt that these collaborations were more to DC's advantage than to Marvel's advantage. So I think he tried to find reasons to put the kibosh on the project, which is really unfortunate because it was a book that George Perez in particular and I were really passionate about. George did, I think some of his work has been seen in various forms over the years. Some of the work he did on it, did some of the best art that he'd ever done in his life on this book, and unfortunately it was tanked because of this kind of political situation between the two companies. Dice que cuando se dio la oportunidad de hacer este crossover entre los dos equipos superhéroes, había cambiado un poquito el estado del mercado. Marvel tenía sus ventas al alza, mientras que DC había venido un poco a la baja. En aquel entonces el editor en jefe de Marvel era Jim Shooter, y él pensaba que el trato ya se había vuelto un poco disparejo, porque realmente quien le sacaba ventaja a hacer estos crossovers era DC. Así es de que él se las arregló para buscar un modo de echar abajo el proyecto para que no se diera, y fue lo que eventualmente pasó, lo cual él considera que es algo muy desafortunado, porque es algo en lo que él sentía mucha pasión acerca del proyecto, y tenía como artista a George Pérez, que también tenía muchas ganas de trabajar en él. Hizo muchas páginas que lamentablemente no se pueden publicar, aunque algunas de ellas han visto la luz en años recientes en distintas formas, pero él siente que era uno de los mejores trabajos que Pérez había hecho hasta ese entonces, y sí lamento un poco, siendo muy decepcionado de que finalmente el libro no pudiera darse. A lo largo de los años de su amplia carrera, ha tenido la oportunidad de ver distintas etapas en los cómics, desde la primera, que era muy enfocada al público juvenil o infantil, hasta esta evolución para los títulos de lectores maduros,
donde también hace algunas obras como El Cinder Nash al lado de José Luis García López. ¿Cómo fue para usted este cambio dentro de la industria y trabajar en títulos para lectores maduros? Well, it's always good for a writer to be challenged by new material and to grow as a writer. And I think that's true for the business of comic books, you know, superhero comic books in particular, as well. I think it's unfortunate that the books have become so adult and complex in certain ways that it's hard for new readers, younger readers, to fall in love with the books the way that people like myself did, you know, at a really young age. I think we've put up barriers to entry to new fans by protecting the interests of old fans. That said, you know, the business has lasted now for 80 years, and God only knows, you know, where it'll go from here. Siente que la evolución del cómic es algo que ha funcionado de muchas maneras distintas, porque este cambio en el público, el que se busca con las historias, aunque ha dado pie a algunas historias interesantes, también ha tenido algunos puntos en contra, porque, por ejemplo, lo que ha pasado al orientar las historias a un público más maduro es que se ha creado una especie de barrera que impide que nuevos lectores puedan entrar tan fácilmente al medio y llegar a enamorarse del medio y de los personajes, como pasó con generaciones anteriores. Él menciona que, por ejemplo, historias como lo que él hizo con Spider-Man o la Liga de la Justicia son cosas que lamentablemente no se producen porque en vez de pensar en atraer a nuevos lectores, está pensando en proteger los intereses de los lectores más grandes. Pero pese a todo esto, algunos cambios y tropiezos, pues es un medio que ya se vio durante 80 años, entonces pues quién sabe qué le vaya a deparar el futuro. Y después de escribir cómics durante tanto tiempo, da el salto a escribir para televisión. ¿Cuál es la diferencia como escritor para trabajar en ambos medios? ¿Y cuál considera usted que es la principal diferencia? I think the main difference, at least at the time that I was writing television, between comics and television was money. There's a very great similarity in that they're both visual and character-based storytelling mediums, and even more so now, there's the idea of the continuity of character through multiple storylines. You have like the Netflix Marvel shows, which are almost indistinguishable in terms of storytelling from a Marvel comic book. So there's very great similarity. My own personal experience was that the training that I had as a comic book writer in writing quickly and writing stories that were about characters that I didn't necessarily create, but that I would write in other people's voices, was really very useful to me. Él dice que cuando él empezó a trabajar en televisión, realmente la única diferencia que existía entre escribir para televisión o escribir cómics era el dinero. Había mucho más dinero en la televisión. Por otro lado, en cuanto a escribirlos, considera que por el tipo de formatos no hay tanta diferencia, porque se trata de escribir historias que, aunque contienen una historia completa, van serializadas y son parte de algo más. Entonces no siente que la diferencia sea tan radical. En el caso, por ejemplo, de las series de Marvel en Netflix, dice que básicamente no existiría una diferencia, porque se cuenta una historia segmentada en episodios, pero que tiene la misma estructura. En cuanto a su experiencia personal, dice que el haber trabajado durante tanto tiempo en cómics, lo que le proporcionó fue la experiencia de poder escribir de una forma rápida y no tener el más mínimo problema en escribir personajes que no fueran creaciones suyas, sino que fueran de alguien más, y no tenía que respetar las voces que ya tienen los personajes. Entonces es algo que a él se le dio más fácil, porque es algo que tenía experiencia haciendo por su trabajo en cómics. Tenemos algunos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano. De aquel lado. En esa fila, por favor, vayan haciendo la fila.
De preferencia, por favor, hagamos las preguntas en español para que todos las entiendan. Alberto se encargará de traducir, por favor. Cuando tiene que escribir un guión, una historia, ¿cómo empieza o cuál es la parte que se hace más difícil de escribirlo? Usually what I try to do is come up with either a central idea that the story is trying to express. I mean, if I'm doing a story that is going to take place over 5 or 6 issues, I'll think of what is the overall theme of this story. What am I trying to say? And then I'll break it down issue by issue by issue, how like step by step. How am I going to get from here to there? And then I will write each issue. But in the course of writing each issue, I might discover new ideas or new character moments that influence and change the subsequent stories. So for me, the easiest part of the story is the earliest part, which is just coming up with the ideas, because I'm very lucky in that I have lots of ideas, many of them terrible, but lots of ideas. But the actual sitting down and writing it out and writing the individual issues is the hardest part for me. Dice que él generalmente para escribir una historia lo primero que piensa es el tema, qué es lo que quiere decir con la historia. Entonces una vez que ya decidió qué es lo que va a hacer con la historia, qué es lo que quiere decir con ella, piensa en cuántos números le va a contar. Es una historia para 6 o 7 números, empieza a pensar cómo se va a desarrollar, la empieza a romper por capítulos. Una vez que ya tiene esta estructura de cómo lo va a hacer, empieza a escribir los guiones para cada uno de estos números, pensando en cómo la va a construir para poder llegar del punto A en el que inicia su historia al final, que es la conclusión a la que quiere llegar, y al mismo tiempo lo hace pensando en de qué forma va a afectar lo que está haciendo a las historias que vendrán después. También en este caso comenta que la parte más fácil de todo el proceso es el principio, tener la idea, y la parte más difícil cuando se tiene que sentar justamente allá, escribirla y darle forma. Gracias. Bueno, ya hablamos sobre que varios de sus personajes y historias populares como Punisher o La muerte de Gwen Stacy se han adaptado a medios visuales. Si a usted directamente le dieran la oportunidad de adaptar una historia de los cómics que haya hecho, ¿cuál escogería y por qué? I'd actually like to see a version of the character Firestorm that is truer to the original conception, which was the high school student with the adult's persona inside him, and have that treated in a much more lighthearted way than let's say the typical DC movie might be done. I think that would be fun. So that would be something I would enjoy seeing. I'd also like to see Cinder and Ash done, on the other side of it. I think that would make a great Netflix series, for example. Dice que de entre sus creaciones tal vez la que más le gustaría ver llegar a la pantalla sería una adaptación de Firestorm que fuera más fiel a la versión de cómic, que respetara la esencia de tener este estudiante de preparatoria que tiene viviendo en la cabeza la personalidad de un adulto, porque le parece que sería algo que podría hacerse en un tono mucho más ligero y divertido que lo que se podría ver en una película actual de DC. Y del otro lado del espectro, habla de esta miniserie que hizo García López, Cinder and Ash, que es una historia mucho más oscura y madura y que cree que funcionaría muy bien, por ejemplo, como una serie de Netflix. Son las cosas que tal vez disfrutaría más ver en la pantalla. Thank you so much. Coronado tus votos, nos mostró Peter y Mary Jane de nuevo. ¿Usted cree que podría regresar en Amazing Spider-Man? Pregunta, perdón, ¿podrías repetirla? En Renueva tus votos, nos mostró cómo Peter y Mary Jane regresaban, son una familia. ¿Usted cree que pueda regresar en Amazing Spider-Man?
Well, that original story, that series was based on a mini-series that Dan Slott did, so I have to give him credit for that idea. I really enjoyed writing that book. You know, that was a lot of fun. I don't think you could go back. I don't think that could be the main Spider-Man title, because they've established now for 20 plus years that Mary Jane and Spider-Man are not married. So it would be really difficult to just rewire that. And as far as my own participation, you know, that would depend upon whatever Marvel would want. Thank you. Dice que primero que nada esta historia Renewables está basada en una miniserie que originalmente escribió Dan Slott, entonces habría que darle crédito a Dan por haber reunido a la familia, y considera que es algo que muy difícilmente podrás ver que regrese al título principal, porque en la continuidad hace ya unos 20 años que se decidió que el matrimonio de Peter y Mary Jane no existe, y sería muy difícil tratar de reajustar las cosas para que volviera a ser el estatus de la serie. Pues en la saga de Clon, que según yo, usted la escribió, Ted Riley se supone que había muerto en su libro, bueno, así lo habían dejado, pero después resultó que seguía vivo y bueno, después reapareció. ¿Usted tuvo algún involucramiento con esa decisión de traer de vuelta a Ted Riley? I think I worked on the character about 10 years later when I was doing Web of Spider-Man and Spectacular Spider-Man, and I did a clone story that my editor suggested, tying the clones into the High Evolutionary in some way. I remember that vaguely. The clones came about because of Stan getting a lot of heat from fans about Gwen's death, and he asked me to bring her back, and I said, I can't bring her back, she's dead. I don't want to do that. It would invalidate all the emotions that Peter was going through. So he said, I don't care what you do, you know, just find some way to bring her back. I said, well, what if I brought her back as a clone, and we, you know, then got rid of her? And he said, that's fine, just bring her back, get rid of her, I just don't want to have anybody talking to me about this again. And then that led to the clone, the idea of a Peter Parker clone, just because I like to make things as complicated for myself as possible as a writer. I was surprised that they followed that up with the whole Ben Reilly storyline. And it appealed to my ego that they were in effect saying that Spider-Man ended when I left the book. So. Dice que él volvió a trabajar con el personaje unos 10 años después, cuando escribía Web of Spider-Man y Espectacular Spider-Man. Respecto a la historia de los clones, dice que es importante aclarar de dónde viene, porque justo después de que mataron a Gwen Stacy, como la gente se quejaba con Stan Lee, que era la cara pública de Marvel, le iban a decir, oye, necesito que regreses a Gwen. Dijo, no puedo, está muerta, no la voy a regresar. Porque aparte si la regreso de algún modo, eso invalidaría todos los sentimientos y emociones por las que ha pasado Peter. No es algo que yo quiera hacer. No sé qué hagas, trata de ver cómo lo resuelves, pero necesito que la traigas de vuelta. O sea, pues, ok, ¿te parece bien si la regreso como un clon y después me deshago de ella? Haz lo que quieras, pero tráela de vuelta. No quiero que nadie me siga reclamando porque la matamos. Así es de que decidió crear la serie de los clones para tener un clon de Gwen Stacy. Esto derivó en tener un clon de Peter Parker, que pues lo hizo solamente pues, porque como escritor le gusta complicarse la vida y hacer las cosas más difíciles. Eventualmente pues esto derivó en toda la creación de Ben Reilly y las historias que le siguieron con el resto de los clones, pero esto ayuda un poquito a su ego porque le permite decir que efectivamente el Spider-Man terminó con Peter Parker cuando él dejó la serie. Thank you very much. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, nada más, entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Bueno, mi pregunta es, aparte de Spider-Man, ¿usted dentro del universo de Marvel tiene algún otro personaje favorito?
Yeah, Daredevil and Black Widow. Black Widow in particular, I really enjoyed writing her. I like, just as a fan, I liked the Inhumans quite a bit. And as a writer, I really enjoyed writing Thor. So. Sí, algunos, sobre todo Daredevil y Black Widow. Black Widow es un personaje que en especial le agrada mucho. Hablando como fan, le gustan mucho los Inhumanos y como escritor le gustaría mucho poder escribir Thor, es algo con el que se divertiría bastante. Thanks. Si escribieras una historia de Batman, ¿cuál sería? ¿De qué trataría? I actually did write Batman for about 2 years, and I really enjoyed doing it. I created a character you might know called Killer Croc, who has been around in a lot of different forms. I liked Batman stories that had a detective element to them, but at the same time brought him into interesting environments where he was not comfortable. De hecho, él escribió Batman durante 2 años. Él es el creador de Killer Croc, un personaje que ha estado por ahí durante varios años. Y es algo que él disfruta bastante. Algunas de las historias en las que le gusta poner a Batman son sobre todo en donde resalte su característica de ser un detective, porque es algo que le parece que es de las partes más interesantes del personaje. Pues muchas gracias, chicos, muchas gracias al maestro Gerry Conway. Por favor, un aplauso para el maestro. Gracias por estar aquí.